oye, y en el INE ya hay pues reacciones, hay quien dice que hay presión para organizar la elección. Por cierto, se descartó los 3 meses que pedía, los 90 días que pedía de prórroga el INE, ya quedó completamente descartado, será el primer domingo de junio. Y bueno, vamos con Andrea Meraz, reportera de Grupo Fórmula, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Andrea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues entrevistamos al consejero Arturo Castillo después de que se diera a conocer pues que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pues no está tan a favor de esta prórroga de los 90 días para que el INE organice finalmente la elección del Poder Judicial. Y bueno, él explicaba que de no darse, se ejerce una presión en el instituto que sí se está capacitado para sacar la elección. Sin embargo, hay varios temas en los que él pondría énfasis. Uno, la capacitación electoral. Dos, el tema de las boletas, el material, todo lo que conlleva imprimir estas mamparas, hacerlas, el tema de la cartografía electoral, que apenas la semana pasada se armonizó lo electoral con lo judicial. Pero escuchemos lo que dijo el consejero Arturo Castillo. A ver, si no hay prórroga, ¿puede salir la elección? Sí, sí puede. La presión va a ser enorme sobre la institución y sobre el propio ejercicio democrático. Entonces creo que esto hay que considerarlo. Si además le sumamos el riesgo de que se disminuya, por ejemplo, el presupuesto que se nos podría asignar para organizar esta elección, entonces las presiones van a ser todavía mayores para el proceso electoral más complejo de la historia que se le haya encargado al Instituto Nacional Electoral. Y es que solo por ejemplificarte a una situación, en estos momentos, ahorita estamos en un curso que nos está dando el INE para los reporteros, medios de comunicación, para entender cómo se armonizó este tema del mapa judicial al mapa electoral. Y tan solo, bueno, en la Ciudad de México se van a elegir 104 cargos, en algunos va a haber en algunos distritos o en algunas demarcaciones, alcaldías, se podrían elegir al menos un juez penal, pero diferencias si es en lo administrativo. Por ejemplo, en el distrito 1 se elegirían 3 jueces administrativos, en el distrito 2, 2, y así va siendo el desglose la autoridad electoral. Eso lo tenemos que pensar, digamos, para nosotros, pero también bajarlo a la ciudadanía a través de las capacitaciones electorales, que en este año fueron 47,000 las personas contratadas por el Instituto Nacional Electoral, y que necesitarían entender toda esta cartografía para que el ciudadano finalmente entienda por quién va a votar o qué va a elegir. Algunos de los ejemplos que nos mostraban aquí los directores del Instituto Nacional Electoral es que entre los mínimos y máximos, por ejemplo, para elegir a los ministros de la Corte, habría un mínimo de 9 candidaturas, pero también podría darse el máximo de 81. En las boletas electorales podrían haber hasta 200 nombres en el caso de la elección de jueces y magistrados, y de ese tamaño es el que la ciudadanía tiene que entender, o tenemos que entender todos por quién o quiénes vamos a votar, o cómo conocer también a nuestros candidatos. Decía el INE la semana pasada que estos 3 meses de prórroga es porque ellos también aparte tienen que hacer la revisión a más de 5,000 candidaturas y al menos 100,000 registros que ellos estaban proyectando. Ya veremos qué es lo que sucede en las semanas próximas. Andrea, la semana pasada se estaba hablando de un número de 168 cargos en la Ciudad de México y luego había dudas sobre si esto incluía ya a los ministros de la Corte, a los magistrados del Poder Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Estos 104 de los que nos hablas son ya el total o pudiera ser que esta cifra todavía aumentara? Estos 104 son nada más, me refería a los jueces. A los jueces, todavía faltan magistrados y los ministros y todo y los magistrados electorales y demás. Jueces estamos hablando de en materia penal, administrativa especializada en economía, radiodifusión y telecomunicaciones, en materia civil especializada en competencia económica, radiodifusión, los mixtos o también los que se encargan del trabajo, y ahí van haciendo, digamos, en la Ciudad de México una diferenciación. Si en el distrito 1 votaríamos por 2 jueces en materia, por ejemplo, de trabajo, y uno únicamente por el área económica o de radiodifusión. ¿Y cuál es la base que están tomando? La lista nacional de electores, en donde podemos ver, por ejemplo, que vamos a votar, es un ejemplo todavía por 2 jueces en materia de trabajo. Si la lista nominal en
la Gustavo Amadero es mayor que la de Cuauhtémoc, es un ejemplo, no es así. Votarán por más jueces en la Gustavo Amadero que en la Cuauhtémoc. Okay. Eso sí, lo que el INE busca es que todos, en todos los distritos, votemos por al menos un juez penal. Eso sí está delimitándose ya en el INE, y que obviamente pues el tema de las salas regionales del Tribunal Electoral, de los ministros de la Corte o de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ahí sí también todos tengamos injerencia en esta elección, Fernanda. Claro, muchísimas gracias, Andrea. Y pues sí, son números que no suenan tan grandes, pero cuando piensas en votar por 20, 30 cargos en una misma elección, pues hay que compararlo con una elección tradicional. En una elección presidencial, una persona vota por 6 cargos, ¿no? Sí. Por su alcalde, diputado local, diputado federal, gobernador, presidente, senador. Ese es el máximo por el que puedes votar. Estamos hablando de 6 cargos. Aquí estaríamos hablando de 20, 30 cargos, dependiendo de la entidad donde vives. Así que bueno, pues sí va a ser una elección compleja de organizar, compleja de votar. Y lo que decía Andrea también muy interesante, el mapeo, porque muchas veces se ha acusado que en cuestión de diputaciones, por ejemplo, cómo se haga el mapeo de los distritos, ahí puede haber trampa para favorecer un partido, ¿no? Y esperemos que no sea el caso en el Poder Judicial, ¿no? Que se busque mapear para beneficiar a algunos, bueno, ya se verá, ¿no? Es algo muy interesante. También vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en Tiempo Real.